Existe algo acerca de esta secuencia de prácticamente 10 minutos, la que cierra esta película, que hace que todo aquel que la vea permanezca pegado a la pantalla, sobrecogido a la vez que emocionado por el cúmulo de acciones que llegan a su punto más álgido justo en este instante. Y es que El último mohicano, aparte de ser una célebre cinta de aventuras y la confirmación de Michael Mann como director de grandes películas de acción, nos dejó uno de los mejores clímax de la historia del cine. Una conjunción de acciones, un círculo de amor, sacrificio y violencia que tocan a su fin mientras son acompañados por una memorable banda sonora. Todos estos factores, entremezclados de la mejor manera, dieron como resultado uno de los mejores cierres para una película que recuerde. Es por eso por lo que hoy, en el canal, regresa la sección La mejor escena de, esta vez con la persecución final del último mohicano. A lo largo de la historia del cine, los finales han sido más que tenidos en cuenta a la hora de que una película calase más o menos hondo en el público que la veía. Y no tan solo por el primer pensamiento que se nos podría venir a la cabeza para explicar esto, el de que al fin y al cabo el cierre de una cinta es lo último que el espectador ve y por tanto de lo que guarda un recuerdo más reciente. Las conclusiones, sin embargo, son importantes más allá de esto, ya que suponen el desenlace de todos los eventos o acciones que se han ido desarrollando a lo largo de toda una película y que llegan al epílogo en el último acto. La manera de llegar hasta aquí resulta, por supuesto, fundamental, ya que un buen final necesita de una orgánica construcción. No obstante, la forma de rematar todo ese cúmulo de acciones es incluso más importante. Y es que aunque esta frase de Robert McKee en Adaptation no sea algo que seguir a pies juntillas, The last act makes a film. Wow them in the end. You got a hit. You can have flaws, problems, but wow them in the end, and you've got a hit. Ni tampoco sea El último mohicano una película que arreglar con su final, sí que este eleva a la cinta dirigida por Michael Mann a un estatus diferente al que tendría con cualquier otro desenlace. Así pues, y ahora sí, adentrémonos de lleno en los últimos minutos de la película que protagoniza el vídeo de hoy. Acabo de comentar que un final precisa de una buena construcción para que éste no exista por sí solo o se vea como algo demasiado alejado de lo narrado hasta entonces en la historia, y esto es algo que El último mohicano sabe llevar a la perfección. Las acciones que han tenido lugar a lo largo de la película y la trama principal desembocan de la mejor manera en un final que es realmente la conjunción perfecta, el culmen más acertado y emotivo posible y que viene precedido de coherencia y una buena estructura. La mejor representación de esto que comento son los instantes previos a la persecución y confrontación final. La reunión ante el líder de la tribu de los hurones plantea el último conflicto, el que cerrará la película, además de establecer y justificar a cada uno de los personajes presentes, recalcando sus conflictos, personalidades, el camino que han seguido hasta ahora y el desenlace que perseguirán. El encargado de mediar y de impartir una más que primitiva justicia durante esta escena es el líder hurón, quien debe tomar una resolución que irá marcada especialmente por el carácter de Magua. El antagonista de la película, enfurecido ante la llegada sorpresiva de Hawkeye y aún consumido por el dolor y la rabia que supusieron la pérdida de sus hijos, exige y clama venganza. El jefe de la tribu, tras escuchar el discurso de Nathaniel, plantea la cuestión que sobrevuela toda la película, la que atiende a la convivencia entre las diferentes etnias. Tras atender a lo expresado por ambos rivales unos segundos más, el hurón acaba por dictar sentencia. Este veredicto, sin embargo, no contenta a nadie. Magua maldice mientras Hawkeye trata de intercambiarse por Cora, quien ha sido condenada a morir. Y entonces hace su entrada de lleno alguien que se había mantenido como secundario a lo largo de la escena. Duncan, quien estaba ejerciendo de traductor hasta entonces, decide no trasladar las palabras exactas de Nathaniel, sino ofrecerse él mismo como moneda de pago, completando así su arco de personaje. Hawkeye recalca sus palabras mientras se suceden miradas entre él mismo, Cora y Duncan. Comienzan a sonar tambores de fondo y el oficial inglés miente directamente a Nathaniel, certificando así su sacrificio. En este momento el tema musical de Gael comienza a sonar en la secuencia y prácticamente no la abandonará ni un solo instante desde ahora. Mientras los hombres de Magua se llevan a Alice, tenemos un plano subjetivo de Ankas y Chingachgook mirando cómo se la llevan, siendo en este momento tan poco activos e incapaces como la propia audiencia, que observa la situación desde una perspectiva alejada y en un cuadro cargado de plantas y ramas, mientras la misma impotencia que a los mohicanos nos corroe por dentro.
Ankas comienza entonces su escalada hacia las montañas de la Cordillera Azul, una acción que emprende de derecha a izquierda. La secuencia avanza y podemos ver a Hawkeye disparando a Duncan, aunque por montaje parece que quien vaya a recibir el disparo sea Cora. La muerte del oficial inglés supone para la hija del general acabar por completo con el vínculo con su anterior vida. De ahí que Michael Mann decida ilustrarlo de esta manera. La persecución imparable de Ankas continúa con este corriendo entre las rocas. De Gael suena una y otra vez, sin tregua, pudiendo distinguir su golpe de tambor y el pulso del violín que reflejan los pasos y latidos del corazón del mohicano. Y entonces, por primera vez en la película, finalmente escuchamos el tema principal de la cinta junto con De Gael. El sonido de su unión resulta tan majestuoso como la toma amplia y general de las montañas Blue Ridge, que nos permiten apreciar la grandeza y brutalidad de aquello que ambienta y rodea una acción en la que sus protagonistas parecen empequeñecidos. A partir de ahora y a lo largo de todo lo que queda de escena vemos que varios de los cortes que se producen entre planos o acciones cuadran y están perfectamente sincronizados con los golpes de percusión del tema de Gael. Avanzando en la acción tenemos la primera muestra de esto que comento, con la aparición de Ankas entre los hombres de Magua. El golpe de la culata de su rifle en la cara de un desprevenido hurón encaja con uno de esos sonidos del timbal que permanece de fondo con esta melodía, que sigue acompañando al mohicano en su intento por rescatar a Alice. Esta tentativa se ve frenada con la pelea que le enfrenta a Magua, una pugna cruda, directa y cruel. El jefe de guerra hurón se muestra en todo momento superior al mohicano, a pesar del tesón de este último. Los planos que enfrentan a ambos personajes tras la primera herida que sufre Ankas son una buena muestra del contraste de los adversarios. El plano de Ankas muestra al mohicano sobre las rocas grises y apagadas. El de Magua, por el contrario, lo sitúa ante una pared anaranjada y viva, reflejando tanto su poder como su rabia contenida. Ankas y Alice intercambian sus miradas, mientras podemos apreciar una trenza hecha por el mohicano en el pelo de la británica, el signo de la unión que han construido a lo largo de la película. Ankas la observa intensamente, comprendiendo que morirá en ese lugar y momento, pues su amor por Alice es tal que luchará para liberarla aun cuando esto se antoja ya imposible. El mohicano se lanza una última vez sobre su rival, en un intento más que a la desesperada. Magua le doblega, abalanzándose sobre él como si de una bestia se tratase, y mientras rueda por encima de su contrincante. Alice contempla el final que está por tener Ankas, resignada y sin poder hacer absolutamente nada. El plano de Magua, quien ocupa de manera fija la base de la imagen, es el perfecto ejemplo de un poder que se ve aún más acentuado con el posterior encuadre. Aquí, el hurón, en pie y aguardando de frente a que Unkas se levante, tiene la balanza totalmente decantada a su favor. La roca forma una punta de lanza en dirección al mohicano, que se ve amenazado no tan solo por su adversario, sino también por esa forma afilada y amenazante que lo acorrala. Magua acaba asesinando y acuchillando a Ankas de forma fría y casi rutinaria, con un rostro de desprecio absoluto y casi molestia por la tarea que está teniendo que llevar a cabo. La reacción de Chingachgook, con un grito ahogado mientras ve caer a su hijo, nos hiela la sangre. Ankas, despachado por Magua como si se tratase de escoria, cae por el filo de la montaña, resbalando y mostrándose como una especie de ángel caído del cielo, mientras Hawkeye pronuncia la única palabra que escuchamos a lo largo de toda esta secuencia. El rostro de Magua, impasible, se coloca frente al de Alice, mientras las cámaras que enfocan a ambos hacen movimientos completamente opuestos. Observamos la mirada al precipicio de Alice, quien ignora el gesto retorcido de Magua bajando el puñal con el que ha asesinado a Ankas y ofreciéndole la mano llena de la sangre de este. El hurón se encuentra tan desconectado del afecto y amor por otra persona que alberga esperanzas de que su ademán, un gesto que aparte de temible resulta persuasivo en cierto modo, sirva para convencer a Alice. Esta, sin embargo, acaba por dejarse caer al precipicio, consciente de la vida que le esperaría junto a alguien como Magua. Así se lanza al vacío mientras vemos su caída desde un plano nadir que precede a la reacción absolutamente desconsolada de una Cora que ha perdido su penúltimo lazo afectivo. El contraste más absoluto lo pone Magua, para quien la pérdida de Alice supone un mero contratiempo que observamos a través de una pequeña mueca en su cara tras la que prosigue su camino. Después de la pausa y ralentización en la música ante los dos momentos trágicos que hemos presenciado, algo que se repetirá en la última lucha, la melodía vuelve a brotar mientras vemos la subida y persecución de Hawkeye y Chingachgook. Esta vez se ilustra de izquierda a derecha, un avance real que denota fuerzas renovadas. Estos nuevos tambores que dan inicio al crescendo en la música representan el cambio dentro de Chingachgook, ya que su misión pasa de ser una de rescate a una de venganza.
Hawkeye, interpretado por un Daniel Day-Lewis que se preparó y entrenó a conciencia para esta secuencia de acción, sirve como guardaespaldas de un Chingachgook absolutamente desatado y sin nada que perder. El primer disparo del hijo adoptivo del mohicano se vuelve a coordinar con el tambor de fondo de la melodía, mientras más disparos a los hurones se suceden a lo largo de esta subida a la cima. También se coordinan con la percusión el primer disparo de Chingachgook y su golpe con la cimitarra en el rostro de un hurón. La escalada es imparable mientras de Gael y el tema musical principal se combinan con más fuerza e ímpetu que nunca hasta la llegada a la cumbre. Allí, de nuevo, tenemos la sensación incluso más intensificada de un duelo a muerte uno contra uno que tuvimos antes con Magua y Ankas. Esta vez con Hawkeye apuntando al resto de hurones y el jefe de estos desenvainando su cuchillo y hacha mientras se encuentra entre el sol y la sombra, formando una figura imponente mientras toma posición para la batalla. Chingachgook es quien con su fuerza implacable, impulsada por la rabia y el deseo de venganza, marca el ritmo en la pelea. El dinamismo del mohicano contrasta con la rigidez del hurón, quien se ve superado por todos los golpes de la cimitarra de Chingachgook, comenzando por la primera vez en que este rueda para esquivar el hacha de su contrincante. Un plano general los muestran empequeñecidos, como haciendo de menos y algo imperturbable para la naturaleza el duelo a muerte por la venganza que está teniendo lugar. Los redobles de timbales se escuchan de fondo y entonces tenemos el golpe que decide toda la pelea. Chingachgook alza su cimitarra ante un mermado Magua y Michael Mann nos introduce de lleno en todo lo que significa esta acción. La imagen se corta rápidamente desde este plano a otros tres que se suceden de manera fulgurante. El primero, un general de los dos rivales, a continuación un contrapicado del mohicano, y por último un plano frontal de este que finaliza mostrándonos la herida causada por el arma. A través de esta edición y montaje somos plenamente conscientes de la rabia y fuerza concentradas en el golpe que decanta la pugna. Tras ello vemos a Chingachgook al igual que Magua al inicio de la pelea, entre el sol y la sombra y mirando casi con lástima pero también con desdén a su adversario, lamentándose por lo que éste le ha obligado a hacer para vengar a su hijo Ankas. El hurón es mostrado en el contraplano chorreando sangre, de rodillas y absolutamente vencido mientras parece mirar a los hurones que están observando la capitulación de su líder. Un nuevo plano con Chingachgook oscurecido al haber sido arrastrado por Magua al pozo de la venganza y la violencia, enfrenta por última vez a los dos rivales. Uno a punto de asestar el golpe definitivo y el otro aguardando su inevitable final. Todo ello antes del encuadre que con el espectacular paraje natural de fondo muestra frente a frente y de manera directa a ambos contendientes. Y este plano conecta directamente con otro similar hacia la mitad de la película. Este encuadre que enfrentaba a los ejércitos francés e inglés nos permite observar varios detalles que ilustran la preponderancia de los franceses sobre los ingleses y un posicionamiento que nos revelará quién tiene la sartén por el mango. El ejército francés, a la izquierda de la imagen y en una posición levemente superior a la de sus rivales, mantiene la ventaja en la pugna visual en todo momento. A través de su disposición, que los hace estar ligeramente por encima de los ingleses y también muestra una mayor solidez y sensación de piña frente a la posición solitaria del coronel, observamos cómo llevan la voz cantante en la disputa. Existe un contraste entre las posiciones de sus líderes, uno arropado por los suyos y el otro algo solo. Dicho contraste se aprecia también entre el sonido de los rifles. Los de los franceses se elevan muy coordinados y con un sonido rígido, superando al menor número de los ingleses y a su sonido, más de estar por casa y menos imponente. Todos estos factores, acentuados por la disposición izquierda-derecha, son traídos de vuelta, en su mayor parte, al plano final entre Chingachgook y Magua. En esta imagen, en que tanto mohicano como hurón miran a los ojos del otro, recuperamos diversos factores visuales del plano que acabamos de ver. El primero, la inversión de las posiciones de Chingachgook y Magua. Este último, antes en el lado izquierdo del ejército francés, pasa ahora al opuesto, mientras que el mohicano, simbólicamente alineado con los ingleses, pasa a la posición de preponderancia que le sitúa en el cuadrante izquierdo de la pantalla. La línea que recorre el saliente donde se encuentran ambos rivales, antes siguiendo una línea ligeramente descendente de izquierda a derecha, es igual en este plano, anticipando el ahora inevitable final. Magua es quien, al contrario que antes, permanece en la oscuridad con su hacha en el suelo y esperando sin titubear por un instante el golpe final. Este llega acompañado del redoble de timbal que daba comienzo a la persecución del último mohicano y que ahora, tras la paulatina disminución de la música, le pone punto y final. Y hasta aquí hemos llegado. Realmente he disfrutado de analizar esta secuencia, los últimos minutos de esta gran película. El cierre perfecto para un ciclo convulso de amor, sacrificio y venganza, que marchan hacia una conclusión inevitable y que llega de la mejor manera. Su narrativa visual, las sobrias interpretaciones, los escenarios y esa majestuosa conjunción de temas musicales impregnan a una secuencia final que resulta inolvidable por su belleza y poder.
En definitiva, uno de los mejores cierres de la historia del cine y el punto y final perfecto para el último mohicano. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis que os gustaría ver en el futuro en el canal. Sin mucho más, hasta el próximo vídeo. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.